En el presente trabajo se realizará el análisis estructural del proyecto de una vivienda unifamiliar, en la cual se va a detallar el sistema constructivo que será empleado en el proyecto. Además se dará a conocer los materiales aplicados. Adyacente a esto se va a desarrollar todo el contenido, en el cual se encuentra el predimensionamiento, la identificación de las cargas presentes, la identificación de los elementos estructurales y los detalles constructivos. Por último, se explicarán las conclusiones, recomendaciones para este tipo de estructura, señalando las referencias bibliográficas. Este sistema constructivo llega a estar formado por vigas y columnas, las cuales forman pórticos, pero estos no tienen alguna continuidad entre sus nudos. Son bastante espaciados entre sí y unidos horizontalmente por viguetas, o son entabladas. Los sistemas de poste y viga asocian la estructura portante y el cerramiento. Esto llega a diferenciarse entre los entramados pesados y livianos de muchos de los armazones. En el proyecto se va a realizar el sistema constructivo poste y viga, en el cual se caracteriza por utilizar elementos sólidos, poste y viga, para generar una transmisión de cargas libres con el apoyo de un techo en pendiente, lo que permite proyectar un mejor uso para los espacios y confort visual. Además, los pilares o postes se empotran en su base y se encargan de recibir los esfuerzos de la estructura a través de las vigas maestras, sobre las cuales descansan las viguetas que conforman la plataforma del primer piso o del entrepiso. Las diferentes piezas de madera van entrelazadas entre sí, lo que hace necesario un ensamble en diversos ángulos. En general, estas uniones se resuelven empleando herrajes metálicos o conectores especiales, cuya adecuada utilización determina una buena medida y también determina la calidad de la construcción. Descripción del lugar. El bungalow se sitúa en el departamento de Cerro de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villarrica, que según el cuadro de zonas sísmicas de la RNE es una zona 2, con un factor de aceleración máxima horizontal de 0.25. Descripción de la arquitectura. El proyecto consta de una sala, una cocina, un comedor, 2 dormitorios, un hall y un servicio higiénico. Su acceso es directo hacia el hall y a partir de este se puede llegar a los demás ambientes de la casa. Bueno, con respecto a los cálculos estructurales, partimos del planteamiento de una columna de madera sólida, de medidas convencionales de 10 pulgadas por 10 pulgadas, y metro sería de 0.25 por 0.25 con una altura de 3.50 metros. Se empezó el cálculo por la longitud efectiva, para lo cual se requirió el factor K de longitud efectiva para el diseño de columnas, sacado de la norma americana de madera, como se puede ver en el cuadro derecho superior, saliendo 4.20 metros o 420 centímetros. Luego se calculó la esbeltez, con el dato anterior entre el lado menor de la columna, saliendo 16.8, y también se calculó el CK, saliendo 17.8, clasificando así a la columna planteada como una columna intermedia. Y por las propiedades de la madera, en este caso es de cedro, sale que pertenece al grupo A.
El esfuerzo admisible se calculó en centímetros por kilogramo, saliendo 67.599.71, dato que servirá para cálculos posteriores. Para hallar el módulo de sección con respecto al eje del cual se produce flexión y también para hallar el momento de inercia, se requieren los datos de la sección transversal trabajados en centímetros. Aplicando las fórmulas correspondientes, salen los datos que se pueden ver en pantalla, con los cuales, y más los datos ya obtenidos anteriormente, más los datos obtenidos de las tablas adjuntadas sacadas de la norma americana de madera, se puede aplicar 3 fórmulas consecutivas para finalmente determinar el cumplimiento de ser menor a 1 en el cálculo final, cumpliendo la estructura planteada de manera efectiva con los requisitos. En cuanto al predimensionamiento de vigas, primero identificamos las principales características como el tipo de madera, el tipo de carga, la luz más crítica, el tipo de viga y el método por el cual se está predimensionando. Después planteamos la escuadrilla ideal considerando las fórmulas establecidas y obtuvimos que la viga sería de 2 pulgadas por 4 pulgadas. Del mismo modo tuvimos en consideración la normativa, donde se estipulan los esfuerzos máximos admisibles para la flexión, corte y el módulo de elasticidad. Con todo ello, se procedió a verificar la viga de 2 pulgadas por 4 pulgadas con el software de LETAPS. Primero, verificamos el esfuerzo de flexión, cuyo valor resultante era menor a lo estipulado en la normativa, entonces sí está cumpliendo. También verificamos el coeficiente de seguridad, el cual tiene que ser mayor a 2 y la resultante que obtuvimos sí está cumpliendo. Segundo, verificamos el esfuerzo por corte y al igual que el anterior, los resultados están cumpliendo. Finalmente, verificamos las deformaciones, para lo cual primero hallamos la deformación admisible y lo comparamos con la flecha que produce la carga. El resultado de este último es menor al admisible, por lo tanto, con todas estas verificaciones, la sección planteada de 2 pulgadas por 4 pulgadas para la viga es la correcta. Para poder lograr un mejor análisis estructural, se utilizó el programa LETAPS, colocando el espectro. Este es un valor utilizado en los cálculos de ingeniería sísmica que mide la reacción de una estructura ante las vibraciones del suelo. Teniendo en cuenta el SURX, que calcula la fuerza cortante basal, se tiene en cuenta tanto la zona sísmica, que en este caso es 2, la categoría del edificio, tipo de suelo, el factor sísmico y el coeficiente de reducción de fuerzas. Esto fue analizado también con la ayuda de la malla estructural, teniendo en cuenta tanto la viga y nuestro poste. Aparte de eso, también se colocó tanto las fuerzas muertas y las fuerzas vivas para poder así tener en cuenta los deslizamientos que va a tener esta estructura. Por ello se observó los movimientos sísmicos tanto en el eje X y en el eje Y. Como se observa en los videos, estos deslizamientos no son tan bruscos, teniendo solo con un 0.10 centímetros de deslizamiento tanto en el eje X y en el Y. Por ello se observó los movimientos sísmicos. Proceso constructivo. Para el proceso constructivo se hizo la identificación de los elementos estructurales, agrupándolos en 4, empezando por el cimiento, donde encontraremos a las zapatas aisladas, apoyos, vigas maestras del piso, entramado de madera y el entablado, siguiéndole de los cerramientos verticales, que sería nuestro segundo grupo, donde encontraremos las paredes, divisiones de ambientes de la estructura, algunos postes, etc. Como tercer grupo tenemos a la techumbre, donde encontraremos a las correas, a las vigas cumbreras y a las viguetas. Y por último tendremos el techo, que será la cubierta final de toda la estructura. Continuando con las especificaciones de los materiales, comenzando en la parte de la cimentación, se optó la utilización de las fundaciones superficiales aisladas. En esto se encuentra lo que es el lado de la cimentación empotrado con el pilote de madera. Y en esto es de que de alguna forma es muy fácil y rápido en su construcción. Además se utilizan agregados como la grava y arena aportando mayor resistencia. Y junto con el cemento que busca formar una mezcla con la cuya función es resistir las acciones que estarán sometidas sobre la estructura. Después están las vigas maestras que se unen con los pilotes, es decir a los postes de madera, formando así el entrepiso del primer nivel. El tipo de madera que se usará es el cedro rojo del grupo A, pues debido a su peso ligero y porosidad y que es estable, es decir que no se deformará a las condiciones climáticas.
Luego está la parte del entramado, que están puestas encima de las vigas maestras y de las viguetas, que está basado en listones con pino machimbrado y que además está complementado con láminas enteras y algunas transparentes, buscando así aumentar esa rigidez y resistencia en el material. Siguiendo a la parte de lo que es el poste de viga, se usará el cedro rojo, que también son ideales, inmunes a las plagas y a la putrefacción. Además, estos postes están empotrados desde la base y las vigas colocadas en formas de pórticos, encargados de recibir todos los esfuerzos de la estructura y de la misma cubierta. El techo es una serie de vigas en la cual se encuentra lo que es la viga cumbrera, las viguetas y las correas, y que se encuentran apoyadas sobre los muros de madera y los postes. Sobre él está lo que es la cubierta, en este caso las láminas. Una es la impermeable, que ayuda a proteger de la lluvia, y lo otro por último está lo que es la teja esmaltada lisa, que es muy resistente a la intemperie, durable y que no requiere mantenimiento. La transmisión de cargas comienza desde la cubierta hacia las membranas o correas. Esta a su vez transmite las cargas hacia las viguetas, cuales están sometidas constantemente a fuerzas de flexión y corte. El elemento principal en este caso, cual soporta la mayor cantidad de cargas, es la viga cumbrera, cual también se encuentra sometida constantemente a esfuerzos de flexión y corte. Después de ello se transmiten las cargas hasta la montante, cual constantemente está sometida a fuerzas de tracción. Y como último detalle, en la intersección de la estructura sobre la limaolla se incide mayor cantidad de cargas, cuales en oposición se plantea postes extra para su resistencia. Continuando con el recorrido de las cargas, estas se dirigen hacia las vigas y posteriormente a los postes. A aclarar que la misma inclinación de los techos genera fuerzas horizontales, cuales varían el comportamiento de las vigas generando fuerzas de tracción. Las montantes transmiten las cargas hacia los tirantes, cuales generan una fuerza flectora además de tracción. Y por otra parte, los postes generan fuerzas de acción y en respuesta a compresión constante. De manera transversal se puede ver que aunque las cargas sean mucho menores, la tendencia de las fuerzas horizontales obligan a responder con un diseño de vigas en el mismo sentido, para que se opongan a estas fuerzas. Como etapa final, las cargas respectivas de la cubierta llegan a los postes, luego hasta los pilares y posteriormente a las zapatas. Tras esto, la carga se distribuye hacia el terreno. Pero las cargas comúnmente de los espacios habitables se distribuyen de una distinta manera, estas mediante las losas. Para el diseño de la losa se aplica un enmallado de correas y viguetas conectados de forma perpendicular. El entramado de la losa llega a las vigas, comúnmente de concreto, en respuesta al deterioro de la humedad. Al tener una carga distribuida, se generan fuerzas flectoras en esta viga, y posteriormente, al igual que los postes, estos terminan dirigiéndose a los pilares. En los elementos finales del recorrido de las cargas, llegan a ser los pilares y las zapatas, donde se efectúan constantemente las fuerzas de compresión. Bueno, ahora vamos a iniciar con lo que son los detalles constructivos y vamos a ver lo que son los cimientos. En nuestro proyecto hemos elegido lo que son los cimientos aislados por el motivo de que nos brindan una mayor facilidad y rapidez a la hora de construir. Además de que es más económico también para los dueños del proyecto. Esta también es óptima para viviendas que no superen los 2 niveles y en nuestro caso solo tiene uno. Vamos a ver ahora las partes que la componen. En este caso tenemos lo que es el cimiento de concreto pobre, el cimiento mismo, el pilote que va a estar empotrada a este cimiento, el terreno natural obviamente y la viga principal que va a estar justamente acondicionada al pilote. Tenemos una vista frontal también que nos muestra mayor detalle lo que es nuestro cimiento, la composición de esta, y tenemos un solado de hormigón pobre que va a tener un espesor de 10 centímetros y el cimiento mismo va a tener unas dimensiones de 50 por 50 centímetros por una profundidad de 60 centímetros. En esta va a estar empotrada un pilote de 10 pulgadas de diámetro y esta va a estar impregnada con sales de CCA del pilote. ¿Qué significa esas sales? Es el Chromated Copper Arsenate, que es una mezcla de química que nos ayuda a proteger la madera contra la humedad, que es el principal enemigo de nuestro pilote. Posterior a ello tenemos también el detalle de cómo va a ser acondicionada justamente las vigas de la base con nuestro pilote. Y también tenemos una vista en planta de la distribución de nuestro cimiento
en todo nuestro terreno en el proyecto. Los detalles constructivos en poste y viga vamos a describir 3. El primero es la unión del poste con la viga principal corrida, como se observa. En este se va a juntar tanto con un ensamble metálico con tornillos metálicos. El segundo es el poste y viga secundario, del cual de igual manera se va a realizar con un ensamble metálico y tornillos, como se observa en la pantalla. Como tercer detalle tenemos la unión del poste con el cimiento, teniendo en cuenta también la viga maestra, la cual vamos a ensamblar con uniones metálicos y también con tornillos metálicos. Para poder evitar que la humedad malogre la madera, se va a realizar un proceso de sal, el cual nos va a ayudar a que esta, ¿no?, en este caso la madera, no se pudre al futuro. Como se puede observar en el video, tenemos diferentes detalles constructivos desde el cimiento hasta la techumbre. Bueno, continuando con el detalle constructivo de la techumbre. Nosotros hemos querido mostrarle 3 principales detalles de nuestra techumbre, que según diseño es una techumbre a 2 aguas. En este caso, en nuestro detalle número 1 tenemos lo que son la unión de la viga cumbrera, la alfarda, que son los brazos, y lo que es el puntal. Estos elementos van a estar unidos entre sí y apoyados o ayudados para una mayor fijación con un ensamble metálico que también le da un toque más estético. Y también podemos ver lo que es el explosivo para ver justamente estos elementos de cómo se van a unir entre sí. En nuestro detalle número 2 tenemos ya lo que es la unión de la alfarda, los brazos, con lo que son las vigas. En este caso también en el explosivo podemos ver de qué forma va a tener el corte en la alfarda, y esta también va a estar unida con un ensamble metálico. Y en nuestro detalle número 3 tenemos lo que es ya la unión de las alfardas con las correas. Estas correas van a estar separadas entre sí cada 10 centímetros y estas también nos van a ayudar para poder fijar más adelante lo que son nuestras tejas esmaltadas. Tenemos que los sistemas de poste y viga se dividen como estructura portante y cerramiento en comparación de las estructuras entramadas, pesadas, livianas y de muchos de los armazones. Además, las uniones se resuelven empleando herrajes metálicos o conectores especiales, cuya adecuada utilización determinará una buena medida y la calidad de la construcción. En síntesis, realizamos este trabajo donde explicamos sobre cómo es el sistema constructivo de poste y viga. Además, mencionamos los materiales que se utilizaron en el proyecto, entre las características y beneficios y a la tipología. Además, demostramos la importancia de cada uno de los subtemas: el predimensionamiento, identificación de las cargas presentes, identificación de los elementos estructurales y detalles constructivos, para poder realizar un proyecto aplicando lo aprendido en este curso. Estamos utilizando el tipo de madera A, ya que esto es debido a la baja densidad que tienen y son fáciles de montar, además de ser livianas para el montaje. Las maderas de otros grupos pueden unirse también con ensambles o empernadas. Además, es recomendable que en zonas con índices altos de humedad, ya que la madera tiene esta propiedad de absorber la humedad. Además, es recomendable que los espacios entre piezas se rellenen con material aislante, porque la exposición al fuego se produce por una sola cara, siempre y cuando pueda asegurarse que estos elementos aislantes permanecerán en su mismo una vez antes de que falle la protección exterior. Para proteger la exposición a los rayos ultravioletas y los constantes cambios de humedad ambiental, cuáles son los principales enemigos de la madera en exteriores, por lo que debe ser protegida del agrietamiento y de la descomposición propias del contacto con la naturaleza. Se debe actuar desde su alma usando el aceite extra delgado y penetrante para que pueda polimerizar naturalmente en el interior de la madera y éstas puedan regularse en los cambios de humedad y protegerla también contra los hongos y los insectos.